Mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues acá me encuentro en las calles de la ciudad de Monterrey, precisamente frente a una de las colonias más representativas y emblemáticas de aquí de la capital de Nuevo León. Estamos hablando de la colonia Talleres. Acá a mi lado izquierdo se encuentra la colonia Talleres. Y bueno, como lo decía el título de este video, ¿qué tiene que ver la ciudad de Monterrey, la colonia Talleres, con este personaje de la película El silencio de los inocentes del escritor Thomas Harris? Bueno, déjenme contarles, tal vez ustedes ya lo han escuchado o lo han leído, una historia documentada de un doctor que todos lo conocían, o al menos en ese sitio, como el doctor Salazar. Vamos a empezar. Por allá a finales de los años 50, la ciudad de Monterrey, pues no ocurrían tantos delitos de alto impacto como hasta hoy. Pues eran menos los habitantes. Entonces cualquier situación que sucedía, delitos fuertes, pues conmocionaba a los habitantes de esta ciudad. Uno de ellos fue el crimen hacia tres integrantes de una misma familia, por allá por las carreteras principales que conducen a la frontera con la capital de Nuevo León. Resulta que tres familiares que venían de compras de Estados Unidos al regresar a Monterrey fueron víctimas de unos delincuentes, acabaron con ellos y bueno, en las pesquisas dan con un tipo de apellido Simmons, que era de origen estadounidense, y lo recluyen finalmente en el desaparecido penal del Topo Chico, aquí en Nuevo León. Coincide que en esas fechas, válgame la redundancia, con otro recluso de apellido Salazar, un doctor de apellido Salazar que purgaba una condena ahí en el penal del Topo Chico. Y este tipo de apellido Simmons había intentado fugarse ya varias veces del prisión y no lo consiguió. Los custodios no lo permitieron, por ahí lo hirieron, y quien curó sus heridas fue el doctor Salazar. Toda esta noticia, esta historia, impacta tanto que trasciende de las fronteras de México y va a dar a las oficinas de una agencia de noticias en Waco, Texas, donde trabajaba un joven periodista de apellido Harris, su nombre Thomas, que después fue el escritor de esa novela del silencio de los inocentes, donde el personaje que destaca es Hannibal Lecter. Lo mandan a la ciudad de Monterrey a entrevistar a este tipo, Simmons, y le cuenta su historia, todo lo que ocurrió, sus intentos de fuga, y que el doctor que lo atendió en prisión era un doctor muy amable y que fue quien curó sus heridas. Al joven periodista le parece interesante esta historia y decide conocer o averiguar un poco más de este doctor Salazar, quien en realidad no se apellidaba Salazar, lo hacía para que, para pasar desapercibido. Su nombre real era Alfredo Valle Treviño. Este periodista decide entrevistarse con este doctor. Le parece un personaje o una persona poco enigmática, su aspecto pulcro, muy discreto y sumamente inteligente. Aunque físicamente no destacaba mucho, su personalidad lo hacía destacar entre los demás reclusos. Resulta que este doctor había cometido un crimen, se había visto involucrado en una relación sentimental por ahí con una persona, un joven estudiante de medicina, y tuvieron un desacuerdo, una discusión, y este doctor, pues utilizando sus conocimientos en medicina, le administra pues ahora sí que alguna sustancia y acaba con este joven estudiante. Y bueno, en las investigaciones dan con el responsable, que resulta ser este doctor que consultaba aquí en la colonia Talleres, en una de las calles de esta antigua colonia. Él, sin inmutarse, muy tranquilo, muy sereno, confiesa su delito y purga una condena de 2 décadas en prisión. Ahí es donde conoce a este otro
personaje de apellido Simmons. Como les dije, este periodista decide entrevistarse con él, conoce la historia del doctor Salazar, o doctor Alfredo Valle y Treviño, y la verdad lo impacta tanto que guarda toda esta entrevista en sus escritos, y ya más adelante, cuando se convierte en escritor de novelas, pues saca a relucir esta historia que se escribe o que sucede de alguna manera acá en las viejas calles de la colonia Talleres. Y ahí donde nace este personaje. En algún momento a Thomas Harris le preguntan dónde nació este famoso personaje, y confiesa que fue en ese viaje a la ciudad de Monterrey, a la prisión del Topo Chico, donde se entrevistó con este doctor Alfredo Valle. Bueno, pues el doctor, después de 20 años de purgar su condena, para sorpresa de muchos, regresa a su antigua colonia, a su antiguo consultorio en la colonia Talleres, y sigue consultando a los pacientes. Algo que cabe destacar es de que Thomas Harris comenta que el doctor Valle atendía a sus pacientes en el penal, a las visitas, a los custodios y a todo aquel que lo necesitara. Y ya cuando él consulta acá en su consultorio, lo que llama también la atención de este personaje es esa doble personalidad. Así como pudo haber cometido un delito grave, pues atendía a personas de escasos recursos. Todos aquellos que no podían pagar sus atenciones, lo hacía sin cobrar. Y así hasta el final de sus días, el doctor Valle se ganó, pues, por decirlo de alguna manera, el afecto de todos aquellos que no podían pagar sus consultas. Bueno, él los atendía sin ningún problema. Esa es la historia que se desarrolla en una de las colonias más antiguas de Monterrey, la colonia Talleres. Por ahí de la calle Artículo 123 estaba el consultorio del doctor Alfredo. Espero les haya resultado interesante. Si alguno de ustedes ya sabía esta historia, comente. Y aquel que no lo haya sabido, bueno, pues espero que les haya resultado interesante. Por favor, compartan, suscríbanse los que no estén suscritos. Y bueno, denle, si gustan, un like a esta historia y nos vemos luego. Saludos.